Investiguemos, analicemos a profundidad. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a su programa A Profundidad, donde investigamos y analizamos las noticias y los hechos más sobresalientes de nuestro país. Hoy contamos con una figura muy importante que nos hablará sobre la seguridad alimentaria. Me refiero al doctor Jorge Arango Arias. Desde los 6 años el doctor pasaba tiempo en el interior con sus padres. Obtuvo una maestría en ortodoncia en la Universidad de Oregon, Estados Unidos, y a los 32 años lo eligen como decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de Panamá. En el sector agropecuario lo conoce muy bien, ya que es productor de cerdos y propietario de la compañía agrícola industrial S.A. Caiza, la primera empresa de porcicultura en Panamá y la segunda y más importante de Centroamérica. Cría pollos, produce huevos, aguacate y alimentos. Gracias, doctor Arango, por acompañarnos hoy en este tema que sé que es de mucho interés para el público televidente, el tema de la seguridad alimentaria. Hoy nos vivimos quejando de que todo cuesta más, de que no hay, de que falta. Y cuando vemos el sector agropecuario, ellos se quejan de que viven en un total abandono. Cuando usted fue ministro del MIDA, usted entró con mucho ánimo y habló de 3 puntos importantes. Usted dijo: garantizaré la seguridad alimentaria, lograré la soberanía alimentaria y devolveré al interior y a sus habitantes el bienestar social que se merecen. ¿Cuáles fueron las dificultades con las que usted se encontró para realizar y cumplir estos 3 puntos? Bueno, ante todo, muchísimas gracias, Ricardo, por esta oportunidad. Siempre creo que es conveniente educar al público, compartir las experiencias que uno ha tenido y sobre todo que nos ayuden a comprender los problemas por los cuales estamos pasando. Así es. Es el único propósito que me anima, no tengo ninguna ambición política, solo ver cómo funcionamos mejor. Como bien dices tú, con mucho entusiasmo y gracias a la invitación que me hizo el señor presidente, porque yo nunca había participado fuera de la parte académica, como bien dijiste tú, que tuve 30 años en la Universidad de Panamá, nunca había participado en ninguna actividad política, pues me invitó a que participara el gobierno para ver cómo podíamos, sobre todo después de la debacle que habíamos tenido en el gobierno anterior, donde se había abandonado, y muchos otros gobiernos, la verdad que tenemos más de 30 años de tener este abandono, a ver cómo podíamos empezar a reactivar nuevamente la actividad agropecuaria. Y recuperarla. Y recuperarla y sobre todo teniendo en mente que aquí hay 2 problemas muy, muy serios. Uno es el de la seguridad alimentaria, pero todavía mucho más importante de la seguridad social de un porcentaje muy alto de panameños que viven directa o indirectamente del sector agropecuario. Por supuesto. Porque si nosotros analizamos bien, todo el que esté fuera de las ciudades de Panamá y Colón prácticamente viven del sector agropecuario. Los municipios de Los Santos, Chiriquí, de David, de Chitré, todos viven del sector agropecuario. Entonces estamos hablando de casi más del 40% de la población que no ha tenido en realidad el apoyo que se merece o que hemos debido tener. Yo lo que pienso es que hay una gran una gran diferencia entre lo que nosotros creemos que son las prioridades y a veces los que nos gobiernan creen que son las prioridades. Tú lo ves porque se hacen grandes construcciones en la ciudad de Panamá que son necesarias, grandes carreteras, megaobras por todos lados, pero en el presupuesto nacional no hay casi nada para el resto del país. Sí, porque las megaobras pareciera que buscan es ensalzar la figura del anterior o el presidente de turno, pero se olvidan del bienestar social.
Bueno, bienestar social y en el mismo campo que me he desenvuelto tanto en el campo educativo. Como no son cosas tan tangibles, Ricardo, yo siento que las prioridades están distorsionadas totalmente. Y eso fue, pues, volviendo a la pregunta original, cuando entramos con mucho entusiasmo y con la orientación del señor presidente, que esa era mi meta, empezamos, como dices tú, con mucho auge a tratar de reactivar nuevamente la actividad agropecuaria que estaba muy, muy deprimida. Yo creo que se lograron por lo menos entusiasmar mucho, empezó a crecer la producción, pero llegó la hora de poner los recursos necesarios y entonces no habían recursos económicos para el sector agropecuario. Yo siempre uso el ejemplo de que empezamos a reactivar con una gran cantidad de incentivos que el gobierno dio, porque sí los dio, a la producción nacional. Empezamos entonces a crear pequeños empresarios, porque en la mentalidad nuestra hemos acabado con la pequeña empresa en Panamá, Ricardo. Ya no solo en la parte agropecuaria, ya tú no ves talabarteros, ya tú no ves fontaneros, ya tú no ves, zapateros, sastres. El otro día vi la historia de un sastre de 40 años. Todo se ha ido enfocando a que el gobierno es el gran contratista, es el gran empleador, y obviamente cuando se acaban las macro obras estas, pasa lo que nos está pasando ahora. Triplicamos el desempleo porque se acabó la expansión del canal. Y aumenta la delincuencia. Y obviamente todo esto te trae, por eso te decía que el problema no es solo de seguridad alimentaria, sino social. Claro. Cuando tú agarras el 40% de la población del país y no destinas los recursos adecuados, no solo para restablecerlos, sino para que sean exitosos, esas familias empiezan a desmembrarse, Ricardo, que es lo que está pasando en este momento otra vez. ¿Por qué? Porque los padres no tienen cómo mantenerlos. Conversábamos fuera de cámara de que tú tienes algunas experiencias agropecuarias y te das cuenta lo difícil que es producir en Panamá. Así es. Y además, si es difícil, tú no le das los incentivos necesarios, y la competencia desleal que tenemos con las importaciones, estamos creando un problema social muy, muy grande. Si tú te das cuenta, nosotros en los últimos 30 años, para coger nada más que la época democrática, se han triplicado los crímenes. Y los criminales son todos menores de 30 años. Son muchachos cuyos padres no los pudieron mantener. Muchos de ellos, porque yo me metí en las cárceles a ver cómo restablecíamos esto, sobre todo en La Joya y La Joyita, que tratamos de levantar un programa agrícola que había ahí. Muchos de estos muchachos llegaron inocentes a los centros urbanos cuando sus padres no los podían mantener, pero los cogen las pandillas y los vuelven verdaderos criminales. Y están volviendo al interior ahora. Hay provincias donde prácticamente el crimen se ha quintuplicado. Chiriquí es un caso. Chiriquí, que era una de las provincias. ¿Por qué? Porque es la mayor productora del país. Entonces tú ves la correlación que existe entre abandonar esta actividad y las consecuencias que esto tiene. Por supuesto, sí, porque si un padre no tiene cómo mantener al hijo, menos puede mandarlo a la escuela. Entonces viene la deserción escolar y este que no tiene la competencia laboral de nada, y hay alguien que lo está empujando a decirle gánate la vida fácilmente, se lo lleva. Así es, así es. Y eso es ahí donde yo me sentí muy frustrado cuando después de 2 años veía que no habían recursos para el sector. Estábamos entusiasmando a los productores, pero cuando le decía, bueno, aquí está tu préstamo del BDA, no hay plata para esto, no hay plata para acá, la gente se entusiasmó, empezaron a comprar cosechadoras, por ejemplo, en la provincia de Panamá Este, en Chepo y Darién. Imagínate, en el rubro de arroz de unas 6.000 hectáreas pasamos a 22.000 hectáreas en 2 años. Pero esos señores que habían hecho un esfuerzo grande para conseguir un préstamo para una cosechadora o una sembradora, ahora necesitaban préstamos para un silo para guardar sus productos que no se le dañaran. Entonces ahí es donde no estaban los recursos. Y entonces fue ese el tipo de frustración que yo sentí, de que empezamos, me sentía que no podía seguir motivando a la gente si no la podía respaldar. Claro. Entonces mejor me volví a mis actividades. En todo caso, usted no fue respaldado. Yo no digo que yo no fui respaldado. El sector, las prioridades están tergiversadas, siento yo. Sí. Porque para otros rubros sí hay dinero. ¿Me explico? Para algunos planes sí había dinero, para grandes megaobras habían dinero, pero acá que eran poca plata la que se necesitaba. En estos días leía, y no es cuestión de no saber el tema.
Todos los políticos salen ahora, Ricardo, a ofrecerle maravillas a los productores, porque saben que hay un 40% de la producción ahí, de la población y de los votantes, pero después no cumplen. Claro. Pero imagínate tú que estos días me mandaron la portada de la Estrella de Panamá del 19 de noviembre de 1953, donde el presidente Remón decía, el titular, me comprometo a hacer todo lo posible porque la producción nacional sea lo que se consume en Panamá. Y cada vez estamos peor. En ese tiempo, el sector agropecuario contribuía un 20% al Producto Interno Bruto del país. ¿Y hoy? Está en menos del 2%. O sea, Entonces hay una desproporción muy grande, me explico. Y no es de este gobierno, yo no quiero que se tome algo personal, y mucho. Esto ha sido de años, y los principales culpables somos nosotros mismos, los consumidores. Ahora con esta globalización y con esta masiva propaganda y promociones que hay, el consumo de productos importados que está afectando a la producción nacional es enorme. Y somos nosotros los que lo estamos comprando. Tú llegas a Japón y a todos esos otros lados y cada uno compra lo nacional primero y después vemos los... Y como bien me decías tú, producir aquí ahora mismo tiene tantas trabas por la ecología, por los cambios, tal, mientras que cualquier producto que viene afuera a veces ni saben ni cómo viene y están hasta vencidos y a veces tienen años de estar refrigerados. Así mismo es. Hablando de este tema del presupuesto que se le asignaba, ¿tiene idea de cuál es el presupuesto nacional que se dedica al agro? Bueno, muy a grosso modo, entre todas las instituciones del sector agropecuario, por ejemplo, el MIA tenía un presupuesto de 140 millones, el BDA tenía, eso no llegaba ni a 300 millones de dólares. Hay una serie de apoyos... Para todo el sector. Para todo el sector. Eso es nada. Y hay una serie de apoyos que se dan también de incentivos por producción y todo, que puede que todo sume 500 millones de los 24 mil millones de presupuesto que tiene el país. Yo vuelvo a llamar la atención de que no estamos hablando solamente de la producción, sino que el 40% de este país vive directamente o indirectamente de eso. Del agro. Del sector agropecuario. El que no siembra vende un fertilizante, vende un tractor, vende un jeep, vende... ¿Me explico? Entonces, hay una desproporción muy grande, Ricardo. ¿Considera usted que el gobierno ha seguido con esa práctica de abrir la importación de productos del agro en momento de cosecha? Bueno, definitivamente tenemos un problema muy serio con las importaciones, Ricardo. Y yo no diría que es el gobierno, es que lo que está establecido permite eso, me explico. En el sentido de que la UPSA, como bien conversábamos también aquí afuera, tiene una serie de normas que se aplican que casi hacen imposible que tú no controles las importaciones. Aunque sí es factible hacerlo, porque nosotros hicimos cuando éramos ministros una depuración de los importadores y nos dimos cuenta que de los miles que habían inscrito, ni el tercio que había inscrito cumplía con los requisitos mínimos para tener una bodega donde importar. Entonces, hay esa proporción muy grande. Y sin duda alguna, el problema de las importaciones es de lo que está ahondando mucho más el problema social y la inequidad que hay en Panamá, Ricardo. Porque además de traer los productos cuando están fuera de cosecha, que son controlables y logramos controlarlos en algún momento, y sé que el ministro trata de controlarlo, pero el volumen de dinero que se maneja es muy grande. Pero lo que te quiero decir es que este tipo de actividad tiene la siguiente consecuencia que a veces no entendemos. Cuando tú importas algo, no solo le haces daño al productor nacional, sino que esa plata se va para afuera. Entonces ahora mismo el país tiene una iliquidez enorme. No es solo el sector agropecuario, el sistema bancario nacional ha bajado muchísimo sus depósitos. Si tú no tienes depósitos no puedes prestar. Claro. Cuando tienes este tipo de crisis necesitas más de préstamos. Entonces es una cadena de cosas. Solo en el sector alimentario, Ricardo, el año pasado se importó más de los 1.600 millones de dólares que nos dio el Canal de Panamá. Entonces eso fue dinero que se fue para afuera. Un absurdo, pérdida de divisas. Bueno, todas las divisas las estás mandando y además estás acabando con la producción nacional. Sí. Porque donde hay una pequeña sobreproducción, como hubo este año, por ejemplo, pues se incentivó la producción, sobre todo en las áreas más tecnificadas del sector agropecuario, que en Panamá son la porcinocultura y la avicultura, donde se produce un poquito más y te chocas con las importaciones, entonces el productor nacional no puede vender su producto.
Claro. Entonces, en vez de aumentar la producción y controlar las importaciones, se duplicaron las importaciones, se duplicó la producción nacional y entonces todo el mundo está cerrando fincas ahora mismo. Así es. Esta oficina de la UPSA fue creada en el gobierno anterior o ya existía? No, eso se hizo con el tratado con los Estados Unidos durante el periodo de Martín Torrijos. La UPSA no era más que un departamento que tenía el MIDA donde se controlaban, pero con mucho mejores medidas, qué se importaba, qué requisitos tenía, cuál era, con la burocracia de siempre. Yo no voy a decir que era la maravilla, ni mucho menos. Pero entonces los tratados con los Estados Unidos obligan a Panamá a hacer esta oficina y quitarle al MIDA esta responsabilidad y hacer una institución aparte para controlar los productos que entraban al país. El problema fue de tal magnitud y sobre todo en el área en que ya tú no tenías que tener los requisitos, porque si venía de los Estados Unidos era mejor que lo nuestro, cuando no es verdad. Allá hay muchas más enfermedades que aquí. Hizo que el ministro Cortizo renunciara en aquel tiempo, correcto, ¿te acuerdas? Porque correcto, no estuvo de acuerdo con esa medida de que nosotros no solo entregáramos nuestro mercado, que es lo que hemos hecho, sino nuestra sanidad vegetal y animal del país. Así Panamá es. Tiene una de las sanidades mejores de todo el continente. Aquí se usan mucho menos vacunas y cosas para crear animales que en otras partes que tienen lactosa y tienen un montón de otras enfermedades. Con esta apertura tan violenta que nos obligó el tratado con los Estados Unidos y que se creó la UPSA, entonces hemos perdido el control de eso porque lo que viene de los Estados Unidos no sabemos. Este es el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Bueno, que el TPC que le llaman, sí, porque de libre no creo que tuvimos las mismas ventajas, sí, para negociar. Estuve investigando sobre la Organización Mundial de Comercio, que es la que inventó todo esto de los libre comercio y todo esto. Y la paradójica es que la Unión Europea pone barrera arancelaria dentro de la Unión Europea, pero a los países donde ellos importan no aceptan que le pongan barrera arancelaria. Ahí usted tiene el caso de Suiza, un productor de leche y queso. Usted no puede llevar leche y queso a Suiza. Así es. Porque le ponen una barrera arancelaria. Pero ellos, en los países donde exportan, sí le exigen que le abran el compás de la frontera y que no le pongan ni un tipo de barrera arancelaria. Entonces, realmente pareciera ser que la Organización Mundial de Comercio lo que en el fondo busca es favorecer a los países más desarrollados en contra de los países emergentes. O sea, ir eliminando una futura competencia. Bueno, yo creo que lo importante, y por eso tú me has visto muy crítico, yo no tengo nada en contra de los chinos, creo que en Panamá hay una colonia china muy buena, muy trabajadora, sí, pero lo que yo tengo es en el hacer un tratado con una potencia donde las distorsiones son tan grandes con nosotros, a donde el producir cuesta una quinta parte. Tú puedes firmar lo que quieras en un tratado, Ricardo, pero si no tienes precio no vas a vender. Nada. Si tú tienes un salario mínimo que tenemos nosotros en Panamá, nada más para dar un ejemplo, que es casi 600 balboas cuando tú sumas, cosas que no tienen otros países como el 13º mes, un mes de vacaciones y 14 días libres que te puedes paviar porque tienes el seguro social y tal y sí, tal, y lo sumas con otros países y te pones a competir con los salarios de ellos, nuestro salario mínimo está casi en 600 balboas en el sector agropecuario. En México está en 200. En Nicaragua está en 120. En China no sé cómo está, pero debe ser la mitad de aquí. No hay cómo competir. Entonces tienes unas distorsiones, empezando con solo ese ejemplo. Si a eso metes los volúmenes masivos de estos países versus lo poco que podemos producir nosotros en la economía de escala, son discrepancias muy grandes. Tú puedes firmar lo que quieras, pero a la hora de implementar ese tratado vamos a tener las desventajas. Y no es porque lo diga yo, ya tenemos casi 30 años de tratado y cada vez exportamos menos e importamos más. Este tema está muy interesante, lo vamos a continuar a nuestro regreso. Usted no se mueva de su puesto, pronto regresamos con el doctor Jorge Arango, el ministro del MIDA, hablándonos de seguridad alimentaria. En breve regresamos con su programa A Profundidad.